Bienvenido. Estamos hoy con Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá. Esta entrevista me gustaría un poco dividirla en dos bloques. Las decisiones que se están tomando de forma inmediata para que el metro pueda operar en medio de la pandemia y post pandemia, y las decisiones a futuro que se tienen que tomar para que sea funcional el sistema masivo de transporte. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, Yolanda. Sí, me gustaría saber en este momento qué están haciendo para poder, las medidas sanitarias que están tomando para poder que sea eficiente y asertivo el uso del metro por la población que se está movilizando en la ciudad de Panamá. Sí, importante entender un poco el antecedente del comportamiento, del funcionamiento del metro durante esta pandemia. Una vez se da el primer caso positivo en Panamá, nosotros seguimos operando y se dio el primer decreto del cierre de algunas empresas o suspensión de algunos contratos. Nosotros como metro quedamos en la excepción por la importancia de transportar a las personas que han estado combatiendo este virus o que estaban laborando, ¿no? A medida que se fueron las medidas de toque de queda, o se fueron fortaleciendo las medidas de cuarentena, fueron mayores las medidas, nuestro sistema de transporte fue disminuyendo la demanda. Inicialmente la demanda se vio afectada un 30%, después un 50%, y una vez se da la cuarentena total, la demanda bajó al punto más crítico, que fue un 8% de la demanda diaria, ¿no? En ese momento, nosotros tuvimos que tomar algunas medidas administrativas, otras operativas. En la parte administrativa, tuvimos que asumir algunas recomendaciones según los decretos del Mitradel. Mandamos a gran parte de nuestro personal a teletrabajo y nos mantuvimos una menor cantidad de gente en la parte administrativa porque continuaba operando el metro. Hicimos los protocolos, hicimos el comité de salud COVID, salud y seguridad ocupacional de COVID. Inmediatamente capacitamos a nuestros colaboradores en función de cómo tratar a nuestros usuarios, si había alguien con síntomas, cómo debería ser el comportamiento de estos en la línea del metro, ¿no? Una línea donde maneja una gran cantidad de personas. Se implementaron una serie de medidas, se compraron geles alcoholados en las estaciones, se redoblaron los esfuerzos de limpieza en las estaciones, sobre todo en las áreas de mayor contacto de los usuarios. Se empezó a desinfectar los trenes una vez terminaban cada una de estas vías. O sea, que estos trenes una vez inician la vía desde las estaciones terminales, están desinfectados. Hoy en día seguimos con eso. Empezamos a nebulizar los trenes hace ya aproximadamente 2 meses, nebulizándolos con Vital Oxide, que es un producto que desinfecta, aprobado por el Ministerio de Salud, las superficies, y empezamos a hacer campañas de comunicaciones a través de nuestras pantallas en los monitores del tren y de nuestras estaciones, concientizando desde el día 1 con campañas coordinadas con el Ministerio de Salud sobre las medidas de mitigación. Promovimos mucho el tema del uso de la mascarilla, el lavado de las manos. Esta comunicación ha jugado un rol importante. Esas son medidas que tomamos desde el día 1 y que vamos a seguir manteniendo durante la post-apertura gradual de los sectores económicos. Nosotros hemos armado también un comité compuesto por el equipo nuestro aquí del Metro y también de los colaboradores, donde intercambiamos diferentes ideas, porque es importante escuchar a nuestros colaboradores, que son los que se mantienen en la línea, ¿no? En función de eso hemos evaluado muchas medidas y también hemos estudiado los comportamientos de otros metros a nivel internacional. Hemos estado en contacto semanalmente con metros importantes como el Metro de Madrid, el Metro de Barcelona, entre otros metros, y también hemos estado revisando metros como los metros de Tokio, entre otros, ¿no? Hemos estado dándole seguimiento. Y algunas medidas que vamos a implementar, obviamente con los protocolos que ya tenemos listos de apertura, va a ser la implementación de un sistema de medición de temperatura corporal en las estaciones de mayor demanda. Eso va de la mano de un protocolo muy sencillo con el Ministerio de Salud para tener algún tipo de control
siguiendo también las recomendaciones del Ministerio de Salud de la medición de las temperaturas a la entrada de cualquier local o cualquier trabajo, ¿no? Quiero rescatar que una de las medidas que creo que va a ser la medida más importante, es importante que la ciudadanía entienda que también debe poner de su parte, es educar a través de una guía de autocuidado los distanciamientos o los hábitos que deben tener los usuarios, los nuevos hábitos que deben tener los usuarios cuando utilicen el Metro de Panamá o otro método de transporte masivo que va de la mano de los cuidados de mitigación que debemos tener para evitar los contagios, ¿no? ¿Habrá una cantidad de personas permitidas por vagón? Sí, en esta guía de autocuidado la vamos a implementar en función de con un control de acceso a los trenes, ¿no? Los trenes nuestros tienen 5 vagones con una capacidad de 1000 pasajeros. Los vamos a limitar a un 40%. Eso significa que van a ir 80 pasajeros por trenes. Esto hemos utilizado unas huellas, que es una señalética dentro de los trenes en función de tratar de tener un control sobre estos distanciamientos dentro de los trenes. Usted habló de que llegó a bajar la demanda hasta un 8%. En este momento, ¿cuántas personas están utilizando el metro? Y usualmente en el pasado, ¿cuál era el promedio de uso diario? Sí, antes de la pandemia nosotros andábamos alrededor de aproximadamente 400.000 usuarios diarios entre la línea 1 y línea 2. Definitivamente a medida que eso fue disminuyendo en los últimos 60 días y el punto más crítico durante esta pandemia ha sido 8% de la demanda. Eso ha sido un reto importante en la parte administrativa, ¿no? Los ingresos han disminuido sustancialmente, sí que nosotros hemos tenido que también tomar medidas importantes en función de mitigar el daño económico de la parte administrativa. Entre esas medidas, hace más de un mes decidimos cerrar 9 estaciones, las cuales tenían una demanda muy baja, así que decidimos cerrar 5 estaciones de la línea 1 y 4 de la línea 2. De las 30 estaciones operativas están 21. También disminuimos en la operación de los trenes, mantuvimos los trenes necesarios en función de una capacidad de 20%. Nosotros estamos limitando un 20% de los trenes y eso también nos permite también ahorrar en energía y entre otras cosas para mitigar el tema económico, ¿no? Cuando lleguen a salir las personas de sus casas que tienen más de 50 días encerradas, ¿qué estaciones se estarán encontrando cerradas? Es importante entender que la parte operativa va a jugar un rol importante en esto del 40% de la capacidad. Porque a medida que nosotros tenemos que, esto es un plan, una primera fase, a medida que la demanda va a ir aumentando, nosotros también tendremos que ir, los intervalos entre los trenes llegando a las estaciones o las esperas van a ser un poco más de lo normal, va a durar un poco más de lo normal. Entonces, es importante que los usuarios planifiquen muy bien la utilización del metro, que vayan con suficiente tiempo para poder llegar a su destino a tiempo, porque lo más seguro es que van a tener que estar más tiempo en las estaciones, ¿no? ¿Y por qué le digo eso? De eso depende también las aperturas de estas estaciones. Hay estaciones como la del Ingenio, la Lotería, que están cerrados en este momento, pero estas estaciones, si la Lotería está cerrada, obviamente son estaciones con una demanda muy baja. O sea, estas estaciones fueron cerradas considerando las demandas a medida de la realidad de la cuarentena, pero también considerando la realidad en tiempos normales. Nosotros vamos a abrir, lo más probable, de estas 9 estaciones, unas 3 o 4 estaciones, una vez el sistema lo requiera, y vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales y los medios de comunicación cuáles son las estaciones que se mantendrán cerradas y cuáles van a abrir. Ha hablado de un impacto en los ingresos. Quisiera que me profundizara más cuál ha sido el efecto adverso del COVID-19 en los ingresos del metro. Sí, bueno, nosotros en las tarifas definitivamente tenemos una disminución en función, directamente afectados en función de la demanda. O sea, nuestros ingresos han bajado un 90% a través de la tarifa.
Sin embargo, nosotros veníamos con un plan para el 2020 de fortalecer los ingresos no tarifarios. Nosotros nos hemos mantenido revisando algunos proyectos de estos, los cuales creemos que en los próximos meses estaremos implementando y pudiéramos subsanar parte de estos ingresos tarifarios que se han visto disminuidos por la pandemia. ¿Cuáles son esos ingresos no tarifarios? ¿Nos puede comentar un poco sobre este Sí, renglote? nosotros estamos planificando, por ejemplo, en la línea 1, en la línea 2, hay una subasta de los ATMs de los bancos. Nosotros ya por junta directiva tenemos aprobado esa subasta y se implementará una vez lo permita el Panamá Compras. También teníamos un proyecto de comercialización en las estaciones, que también tendríamos que licitar este año, lo seguimos trabajando en este momento. Y también tendríamos que analizar cuándo es el momento indicado para la explotación de la publicidad, la licitación de la explotación de la publicidad en la línea 2. En la línea 1 hay una empresa que tiene esa concesión de la parte de publicidad, pero como bien sabes, esto es un tema macroeconómico, un tema económico del país, mundial y del país, y también tenemos que saber el momento indicado donde vamos a tener gente con apetito que participe en estas licitaciones que estamos viendo en este momento. Hablemos de la línea 1, la extensión a Villasaíta. Este proyecto ya fue adjudicado, pero no nos puede decir si habrá presupuesto para ejecutarlo y en qué etapa está. Sí, bueno, la etapa de ese proyecto sí, en efecto, está adjudicado. Antes de entrar en esta pandemia, estamos en la etapa de revisión del contrato, ya prácticamente a unas semanas de probablemente refrendar el contrato. Obviamente, en esta pandemia hay una contención del gasto del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, en este momento, la profundidad del daño económico del país todavía no lo tenemos claro. Sin embargo, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos. Ese es un proyecto que está muy avanzado para darle inicio a la obra, pero dependemos también de la última palabra, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que lo que le puedo decir es que el estatus del proyecto está ahora mismo on hold en la parte del refrendo, pero seguimos trabajando en todo lo que podemos avanzar del proyecto. Señor Ortega, los usuarios y también las empresas, el mismo sector de la construcción, esperaba con mucho ahínco los trabajos de la línea 3 del metro. ¿Qué sucede con la línea 3? ¿Están avanzando en estudios, planos, demás trabajos? Sí, en efecto, la reactivación económica y la inversión de infraestructura a nivel pública va a jugar un rol importante en la reactivación económica del país. Sabes que la construcción genera mucho empleo, de cada dólar que se invierta repercute 2.3 en la economía. Villasaíta es un proyecto importante que también participaría en la reactivación económica del país en inversión pública. En la línea 3, nosotros también hemos seguido avanzando en todos los avances necesarios. Hemos mantenido nuestro cronograma de avance en función de dónde debemos estar en este momento. Es importante rescatar que la línea 3 tiene un financiamiento externo por el gobierno de Japón, por JICA, que es la Agencia de Cooperación de Japón. Ese financiamiento se mantiene. El gobierno de Japón sigue muy interesado en financiar la obra y nosotros seguimos adelante con la obra. Ha sido uno de los proyectos mencionados entre los macroproyectos que pudieran impactar positivamente en esta reactivación. Así que nosotros seguimos avanzando. Hemos estado conversando con la agencia de financiamiento, con JICA. El financiamiento sigue su camino y esperemos que una vez se nivele esta situación y empiecen a abrirse las fases y se dé esta reactivación, la línea 3 sea una realidad. ¿Se sigue con la idea de hacer el túnel? Pregunto, y ligado a esto, ¿cómo se hará si sigue esa idea? ¿Si se hará a través de una adenda al contrato o piensan hacerlo a través de una nueva licitación? Sí, bueno, en efecto, el proyecto tuvo un cambio. El proyecto salió del puente por temas de riesgos, de tiempo, por costos, y la decisión del túnel es una decisión ya formal. Nosotros hemos tenido avances importantes, inclusive hemos mandado los estudios de compatibilidad, nos mantenemos en conversaciones
con el canal también en estos momentos de todos los estudios que estamos haciendo. En cuanto al tema de que si va a ser una adenda o si lo vamos a licitar, este financiamiento que viene a través de JICA tiene una serie de requisitos, ¿no? Nosotros también estamos evaluando una matriz. En su momento, antes de COVID, era importante el tiempo para darle solvencia a esas 500.000 personas que viven en el área oeste. En este momento, con esto, probablemente habrán otras variables que hay que considerar. No hemos tomado una decisión final. Sin embargo, el contrato nos permite disminuciones y aumentos. Lo que nosotros sí hemos adelantado con el contratista en este momento son las disminuciones que nos deben dar al Metro de Panamá en función de los trabajos que no realizarían cuando del proyecto original. El contrato lo contempla con un porcentaje, así que eso sí lo hemos venido adelantando en este momento. Se sigue trabajando de la mano con el contratista. Nosotros en este momento, eso es una información que la maneja el Departamento de Ingeniería aquí, de la Dirección de Ingeniería, una confidencial. Es una información que se está dando, avanzando con el contratista, el crédito. El costo es de la obra es de aproximadamente 2.485 millones de dólares, más el financiamiento. Eso no incluye el túnel. Nosotros tenemos muy bien estudiado el túnel, las especificaciones, de decidir licitarlo, estamos preparados para licitarlo. Ya se refrendó el estudio de suelo requerido en el canal. Sin embargo, la empresa no puede proceder porque en estos momentos no nos mantenemos en una cuarentena, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos con nuestro plan en función de los requerimientos. Se le solicitó el crédito. Eso era parte del plan original y en estos momentos se ha estado revisando eso. Pero el monto del contrato original de la línea 3 sí va a bajar. El monto del contrato original de la línea 3 con el puente en este momento nos deben dar un crédito. ¿Ok? Recuerden que la línea 3, la inversión del cruce del canal no estaba dentro del presupuesto de la línea 3 del metro. Nosotros cruzábamos el canal a través del puente, el cuarto puente. Eso es importante recalcarlo. Ese presupuesto del cruce del canal no estaba dentro del presupuesto del Metro de Panamá. ¿Qué es lo que estamos solicitando en este momento? Los créditos del cambio del proyecto. También el alineamiento va a tener que generar un crédito porque con el túnel se va más directo y se cruza más directo. Así que también tenemos unos créditos ahí. Y lo que hemos estado solicitando, estamos solicitando lo tangible, lo que sabemos que se va a acreditar en este momento. En cuanto al tema del túnel, el túnel cuesta más, es correcto, el túnel es una obra que va a costar más. Sin embargo, esa parte del cruce del presupuesto no se veía afectado anteriormente en el metro. En el presupuesto del metro, con el crédito, claramente va a haber una extra a través del túnel. Eso nosotros lo tenemos calculado, sin embargo no puede ser público en este momento porque todavía no hemos decidido la forma de contratación del mismo. Todos estos cambios, además de la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, ¿cómo va a variar los tiempos de entrega de la obra? ¿Cuándo ustedes piensan que esta obra va a estar terminada? Bueno, nosotros tenemos un programa de trabajo en función de cuando se inicia la obra, ¿no? Los meses son 54 meses una vez se dé la orden de proceder de la obra. Nos mantenemos en esa fecha una vez se dé inicio. El inicio va a tomar un tiempo, ¿no? Creo que es responsable de parte de todos analizar a dónde vamos a estar parados en un par de meses y tomar la decisión ya con los números un poco más claros a nivel macroeconómico como país, de dar inicio a las obras que van a reactivar parte de la reactivación económica o que va a generar mucho empleo. Esta es una obra, como dije anteriormente, que tiene un financiamiento externo a unos términos muy buenos para el país. Los términos son muy buenos, así que es importante entender que es dinero que se inyecta de afuera, con unos intereses y unos términos muy positivos para el Estado panameño. Así que con una inyección de una obra importante, lo cual hemos calculado montos importantes que va a aportar al Producto Interno Bruto en los años de su construcción, que son estos 54 meses o 5 años que se construirían. Muchísimas gracias por haber tenido esta conversación con nosotros, que refleja en alguna medida lo que está haciendo el metro en medio de la pandemia y, bueno, lo que han llamado algunos
el día siguiente.